Feliz y bendecido día para todos. Hoy vamos a estudiar acerca de el pecado. En Isaías 59, 1 al 2 nos dice: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado ha hecho cierta división entre Dios y el hombre. Por eso entre Dios y el hombre hay una separación, y lo separa es el pecado. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, encontramos que la palabra shata es la que se usa para definir el pecado. Y la encontramos con el número de Strong 2403. Y significa pecado, expiación, pecados, un delito, su pena, ocasión, sacrificio y un delito. En el griego encontramos que la palabra para definir pecados es amartía, y la encontramos con el número de Strong 266, y significa pecado, pecados, pecar, un pecado, fracaso. Ahora bien, ¿dónde se originó el pecado? Según la palabra de Dios dice que en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18 nos dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18 nos dice que el pecado se originó en el cielo. Y el primer ser que cometió pecado fue el enemigo de las almas, Satanás. Luego que Satanás peca, dice la Biblia que fue enviado a la tierra, fue desterrado, dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, el enemigo de la alma, una vez que pecó, Dios lo envió a la tierra, y allí, una vez en el huerto del Edén, hizo pecar también a la mujer. Y si nos damos cuenta, el pecado que cometió Satanás en el cielo fue la codicia, pues él codiciaba el lugar que Dios tenía en el cielo. Él decía que quería sentarse en el trono de Dios. Y de igual manera hizo pecar a la mujer de una manera similar, pues la mujer codició aquel fruto y lo comió. Y una vez que comió, dio también a su marido. El pecado entró en el cielo y entró en la tierra, y separó a Dios
y al hombre con el pecado. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Según 1 Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecado, según lo define 1 Juan capítulo 3 versículo 4, es infringir la ley de Dios. Por eso es importante, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tener los mandamientos en nuestras mentes y en nuestro corazón. Si nosotros tuviéramos los mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, no infringiríamos la ley de Dios. Ahora bien, 1 Juan capítulo 5 versículo 17 también nos dice: toda injusticia es pecado. O sea, no solamente infringir la ley de Dios, sino también hacer injusticia. Juan también nos define que la injusticia es un pecado. Cuando nosotros somos injustos, ya sea con Dios, con el hombre, estamos cometiendo pecado. Y el apóstol Santiago nos dice en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también eso lo cuenta el Señor como un pecado. Por eso, cada vez que nosotros tengamos la disposición, la disponibilidad para hacer algo bueno delante de Dios y para los hombres, deberíamos hacerlo, porque si no, también se nos contaría como pecado. ¿Qué significa infracción? Los conceptos de infracción y pecado son mencionados muchas veces en la Biblia. Las palabras traducidas como infracción o quebrantar en el Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo, nos permiten entender mejor lo que es el pecado. En 2 Crónicas capítulo 24 versículo 20, por ejemplo, leemos: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. La palabra hebrea traducida como quebrantar en este pasaje es abar, que significa pasar por alto, o según la concordancia exhaustiva de la Biblia Strong puede significar rechazar. Y la palabra infracción utilizada en otra escritura del Antiguo Testamento viene del hebreo pesha, que significa rebelión, sublevación o pecado, según la concordancia exhaustiva de la Biblia Strong 6588. Otro pasaje que aclara el significado de este concepto es el Salmos 32.1, una escritura muy inspiradora, donde leemos: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra hebrea traducida aquí como iniquidad o pecado es shata, que quiere decir transgresión. Y la encontramos en la concordancia de Strong con el número 24.1. Esto significa que cuando nuestros pecados o transgresiones son perdonados por Dios, ya no somos culpables de habernos rebelado o sublevado contra Él. En Romanos 7:7 nos dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. O sea, la ley nos enseña a nosotros qué es el pecado. El apóstol Pablo nos dice que él conoció que la codicia era pecado gracias a la ley. En Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Como pueden ver, aquí tenemos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, tomarás el nombre de Dios en vano.
Acuérdate el día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Pero recordemos que también hay otros mandamientos que el Señor le dio a Moisés. A diferencia de aquellos que el Señor le dio a Moisés, esto los escribió él con su propio dedo. En Deuteronomio capítulo 11 nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio 11, versículo 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces el Señor nos dice que si oímos sus mandamientos, vamos a andar en bendición. Y si los desobedecemos, lamentablemente vamos a andar en maldición. O sea, no debemos pecar. El pecado trae maldición sobre nosotros. Así, mis hermanos, dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Que el Señor les bendiga. Amén.